Llevo más de 5 años tradeando y siempre dibujo los mismos niveles clave. Esos niveles que te voy a enseñar hoy funcionan y personalmente me han hecho generar más de 10.000 euros este mes pasado. Son sistematizables, mecánicos y sobre todo son repetibles. Es por eso que en este vídeo te voy a enseñar paso a paso cómo marcar estos niveles clave y sobre todo cómo tenerlos en cuenta cada día para operar. Y luego al final del vídeo te voy a poner un directo que hice con todos mis alumnos donde apliqué esa misma estrategia. Así que dicho eso, vamos adentro. Esa estrategia básicamente se basa en máximos y mínimos del día anterior. Esto sería nuestro máximo diario. Esta vela básicamente equivale a un día y aquí teníamos el mínimo diario del día anterior, obviamente. Entonces estos niveles los vamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí es lo que se llama liquidez. Aquí está la liquidez y justo aquí debajo también está la liquidez. Entonces nosotros siempre lo que vamos a ir buscando es estos niveles de aquí. Todo lo que esté dentro no importa. Nosotros lo que vamos a ver en la apertura de Nueva York, eso sí, siempre esta estrategia es en apertura de Nueva York. 9:30 hora Nueva York. En España sería las 3:30. Entonces, estos niveles son muy claves y hay que tenerlos súper en cuenta a la hora de apertura. Este gráfico lo tenemos en diario y este gráfico lo tenemos en 15 minutos. Esto sería como una vela diaria, como si tuviéramos el time frame diario y luego aquí como si tuviéramos en 15 minutos. Obviamente aquí lo vemos con una vela y aquí lo vemos como varias velas porque cada vela de esta equivale a 15 minutos. Es exactamente lo mismo. Así que nosotros lo que marcaríamos sería el previous day high, o sea, el máximo del día anterior, y previous day low, el mínimo del día anterior. O sea, tendríamos en cuenta este nivel de aquí y este nivel de aquí. Todo esto es súper importante tenerlo en cuenta porque si no tenemos en cuenta el máximo y el mínimo bien marcados, no va a funcionar esa estrategia. Luego un poco más adelante, cuando os enseñe el gráfico, os voy a enseñar un indicador que es súper clave y a mí me ahorra muchísimo tiempo. Y obviamente te los marca perfectos. Así que por esa parte no hay dilema. Luego vamos a mirar diferentes escenarios, ¿vale? Vamos a tener dos diferentes escenarios. Básicamente, si en el día anterior tenemos el máximo y el mínimo y el día que estamos operando lo vemos, vemos el precio dentro del rango, eso es un escenario que personalmente a mí no me gusta mucho, pero obviamente se da. Así que vamos a tener este escenario y luego vamos con el otro escenario que sería este de aquí. El primer escenario sería, por ejemplo, aquí tenemos lo que hemos visto en 15 minutos, tendríamos el máximo, el mínimo y aquí pongamos que es el día siguiente y aquí tenemos las 9:30 hora de Nueva York. Justo aquí podemos tener el escenario de que habrá por en medio del rango, o sea, del máximo y el mínimo anterior. Esto sería el previous day high, day low y aquí el HH. ¿Okay? Higher high. ¿Okay? Tenemos el máximo, tenemos el mínimo y vemos que el precio en apertura abre justo entre el máximo y el mínimo. Esto es un escenario que, bueno, no es súper malo, pero hay que tener en cuenta este nivel de aquí y este nivel de aquí. ¿Cómo hay que tenerlo en cuenta? Pues si vemos que rechaza esta zona y luego se queda entre estas dos zonas, lo que vamos a tener es una acción del precio muy mala. No acción del precio, no movimientos grandes, significa que no vamos a tener pues una gran variación de precio, no tenemos gran variación de precio, no ganamos tanto dinero, obviamente. Entonces es mucho más fácil si abre fuera del rango. Pero antes de ir con eso, quiero terminar con ruptura y retesteo. Si vemos que abre en medio y hace una ruptura y luego retesteo, que sería esta zona de aquí de retesteo, y luego vuelve a subir, esto se puede dar como válido e iríamos en compra. Si en ese retesteo vuelve a la zona, pues vamos a tener lo mismo, un rango. Igual si se da en la zona de abajo. Justo aquí vemos que rompe esta zona de aquí, tenemos pullback y si retestea y sobre todo aguanta este nivel de aquí, aguantar básicamente es que lo respeta, pues iríamos en ventas, o sea, iríamos justo en cortos. Si no retestea y vuelve a la zona, pues lo mismo tendríamos. Ahora vamos con el otro escenario. Continuación. Vale, vamos a dibujar otra vez y vamos a marcar el máximo y vamos a marcar el mínimo. Vamos a marcar, eso sería las 9, obviamente, y aquí 9:30. Vamos a ponerlo aquí para que quede claro. Y eso sería de Nueva York, ¿ok? Voy a marcarlo aquí, Nueva York. Luego, si vemos que abre por fuera de este rango, básicamente, y este escenario básicamente será a continuación. Vemos que abre por fuera de este rango y aquí sí que es mucho más fácil porque tenemos una tendencia que sería en este caso bajista. Entonces esperaríamos un retesteo o directamente, si cae con mucha fuerza y con mucho volumen, pues directamente entraríamos. Si no, pues simplemente validar este retesteo y vuelta hacia la baja. Igual si vemos un escenario por arriba. Vemos aquí, voy a borrar esta hora de aquí, vemos aquí que rompe esta zona, vuelve a retestear y otra vez, o directamente si entra mucho volumen, pues se va al alza.
Reversión. También puede pasar que, por ejemplo, vamos a borrar por aquí, puede pasar que coja y esté fuera del rango, o sea, abra fuera del rango del high o del low y que en este retesteo pues no aguante ese nivel y vuelva otra vez a la zona y 3/4 de lo mismo. Tendríamos una acción del precio muy mala. Así que vamos a hacer el primer escenario que sería de rango y rechazo. Aquí tenemos el máximo, aquí tenemos el mínimo y aquí tendríamos sesión de Nueva York del día anterior, fuera de horario de premercado que tendríamos una acción del precio y aquí es el escenario de rango. Justo aquí veríamos que está en rango y tendríamos que ver el retesteo de esta zona de aquí. Bueno, voy a dibujarlo aquí en sesión de Nueva York. Vemos que es, bueno, aquí tenemos las 9:30, recordemos. Y aquí lo que habría que ver es si va justo a la zona de aquí, ver cómo reacciona. Si directamente lo rechaza, pues volverá otra vez a la zona. Y si vemos que lo rompe, buscaríamos un retesteo y vuelta e iríamos en compras. Igual si va a retestear esta zona. Si vemos que lo respeta, pues ya está, se vuelve al rango y listo. Si vemos que rompe, igual esperamos retesteo y si respeta esta zona de aquí, pues iríamos en ventas. Si directamente cae con mucho volumen, 3/4 de lo mismo, iríamos en ventas también. Luego tendríamos el otro escenario que es continuación. Aquí tendríamos el máximo, a ver si me sale bien la línea. Aquí tendríamos el máximo y aquí tendríamos el mínimo del día anterior. Igual, sesión de Nueva York del día anterior, fuera de horario, vemos que está por fuera y aquí tenemos las 9:30. Así que si ya abre por fuera, lo que esperaríamos, o sea, pongamos que estamos por aquí, si vemos que respeta esta zona de aquí, pues iríamos al alza. Si vemos que no lo respeta, iría hacia la zona de aquí, tendríamos mala acción del precio. Y si vemos que rompe si abre por fuera de esta zona, lo mismo, retesteo y vuelta a la zona. Vamos a hacer un repaso antes de pasar al gráfico y es súper sencillo. Si estamos fuera del rango del día anterior, podemos buscar una jugada de apertura, ¿ok? Este escenario que he explicado aquí, si vemos que está fuera del rango, podríamos ir en la dirección de la ruptura del rango. Bueno, ruptura que vemos que está por fuera del rango. Iríamos en esa dirección. En este caso, compras. Si estamos dentro del día anterior, seremos pacientes, simplemente chill, vamos a ir observando y esperamos una dirección clara. Una dirección clara quiere decir observar la acción del precio alrededor del PDH, o sea, Previous Day High, Previous Day Low, el máximo y el mínimo del día anterior. Sobre todo hay que ir observando esas zonas de allí, cómo es la acción del precio, si rompe con mucha fuerza, si rompe muy poco a poco. Entonces, viendo la acción del precio, vemos si va a respetar la zona o no va a respetar la zona. Si el precio mantiene el PDH, o sea, lo vemos. Y si el precio mantiene el PDH, básicamente el Previous Day High, que sería en esta zona de aquí, si vemos que respeta esta zona de aquí, buscaríamos unas compras. Y si el precio rompe el PDH, o sea, el Previous Day High, cuando está fuera de rango, y simplemente buscaríamos una entrada en corto, justo regreso al rango. Si vemos que no respeta esta zona de aquí, buscaríamos un corto de regreso al rango, que sería en toda esta zona de aquí. Ok, ya estamos en el gráfico y os voy a explicar este indicador, que es algo que encontré simplemente curioseando, y es el Pivot 711, ¿ok? Simplemente si buscáis Pivot os va a salir y es este nombre de aquí. Entrada de datos, justo vamos a colocar, bueno, copiarlo literal, os lo dejo así para que vayáis copiando. Os voy diciendo 15 minutos opening rate high, 15 minutos opening rate low, y justo aquí quitamos todo esto, que al final es mucho ruido. Nos vamos a quedar con el Previous Day High y Previous Day Low. Nos vamos a quedar simplemente con estas dos. No tengo nada más marcado, ¿ok? Simplemente tengo esas dos y entradas de datos, eso. Obviamente visibilidad, pues vamos a marcar en rojo eso tampoco hay que tocarlo mucho, ¿ok? Y como vemos, el Previous Day High, o sea, los máximos los tenemos en verde y el rojo lo tenemos en los lows, en los mínimos. Os voy a explicar un poco cómo funciona, ¿ok? Para que vayáis entendiendo. Justo aquí tenemos el mínimo, bueno, toda esta línea de aquí y esta línea de aquí, las primeras tienen en cuenta este mínimo de aquí y te lo marca justo ahí. Y tenemos el máximo del día anterior, que es este de aquí. No, es este. Bueno, está un poco más atrás, ¿ok? Y marca justo este máximo de aquí. Luego, si nos vamos a los mínimos de aquí, bueno, aquí tenemos el mínimo, coincide justo, y aquí tenemos el mínimo un poco rompiendo esa zona y nos lo marca justo en el máximo de ahí. Luego, si vemos el mínimo de aquí, es justo este de aquí, y el máximo del todo el día de aquí es este de aquí, si no voy mal, y nos lo marca justo ahí. Y simplemente esto es para que lo tengáis en cuenta, que sepáis cómo funciona y todo, ¿vale? Esto es un día, esto es un día, esto es un día, y los máximos y los mínimos de los días anteriores, pues lo marca tal cual así, ¿ok? Justo aquí.
Voy a hacer el último. Justo aquí tenemos un mínimo, justo aquí, y aquí tenemos un máximo del día anterior y nos lo marca justo aquí. Vamos a empezar con el primer día. ¿Ok? Y lo que vemos básicamente es que respeta el high, o sea, el máximo, lo respeta y se va justo al mínimo. ¿Ok? Se va justo al mínimo, hace un pullback, vuelve y finalmente rompe con fuerza, y nosotros en este punto lo que habríamos hecho es un corto justo en esta zona de aquí, siempre con la ruptura de este mínimo de aquí y de sobre todo esta zona de aquí. No toméis por válido una ruptura pequeña, siempre esperad un poquito y luego de la ruptura fuerte sí que entráis y ahí ponéis el stop loss justo por encima de esta zona y iríais a 1-2, ¿ok? Que sería más o menos esta zona de aquí, ¿ok? Iríamos a 1-2 y pondríamos el stop loss justo encima de esta zona. ¿Por qué? Porque si se da la vuelta, que puede pasar, pues ya está, volvería al rango y estaría aquí. Si no se da la vuelta, pues tocaría nuestro TP, nuestro take profit. Luego vamos con otro ejemplo que sería, por ejemplo, tenemos un mínimo aquí, que sería el mínimo de todo el día anterior. Ese día de aquí tenemos el mínimo justo aquí y tenemos el máximo obviamente justo aquí, que nos lo marca justo aquí. Obviamente aquí tenemos apertura, que yo lo tengo justo en horario Nueva York. Justo aquí tenemos la apertura, que es 9:30. Justo ahí donde he puesto lo rojo tenemos la apertura y obviamente esa situación, ¿cuál sería? Pues obviamente dentro del rango. Entonces tendríamos una apertura dentro del rango, justo aquí dentro del rango, y lo que buscaríamos sería una ruptura, la tenemos, y luego un pullback. Justo aquí vemos el pullback y ¿qué haríamos en esta situación? Vemos que respeta la zona, respeta justo esta zona de aquí, y viendo que respeta, pues veríamos este mínimo de aquí, veríamos la ruptura, ok, justo aquí entraríamos. Pondríamos el stop obviamente por encima de esta zona y iríamos a riesgo-beneficio 1-2, que sería justo aquí. Aquí nos pone el riesgo-beneficio, aquí pone 2 y 1 aquí. Iríamos a 1-2. Obviamente otra vez toca el TP. Ok, vamos con el siguiente día, a ver qué ha pasado. Justo aquí tendríamos el máximo, ok, que justo coincide con esta zona de aquí. Este es el máximo, tenemos el máximo. Justo aquí tenemos el mínimo, que sería así, exactamente, este de aquí. Y lo que vamos a ir buscando justo aquí es la apertura. ¿Dónde está la apertura? Está justo aquí, justo en apertura de Nueva York. ¿Qué pasa justo aquí? Pues que abre fuera del rango. Entonces, si abre fuera del rango ya tenemos bastante. Entonces, vinaríamos justo una ruptura de esta zona de aquí y en este caso, pues obviamente no hace falta retesteo, rompe con fuerza y iríamos a lo mismo, iríamos a riesgo-beneficio 1-2. Pondríamos el stop justo más o menos por esta zona, que es la ruptura de esta zona de aquí. Vemos que rompe con fuerza, iríamos a 1-2. Llevemos riesgo-beneficio 1-2. Y por último, el día de hoy vemos que la apertura justo ha sido a esta hora de aquí. Vemos que la apertura se acerca al high, o sea, al máximo que lo tenemos aquí, es este máximo de aquí. Vemos que se acerca, obviamente lo respeta, se va justo. Bueno, decir que cuando respeta esta zona de aquí, lo que iríamos buscando serían los cortos. ¿Por qué? Porque aquí ya vemos debilidad, no se mueve mucho el precio y lo que nos está indicando es que no tienen fuerza. Los compradores no tienen fuerza para romper esta zona y lo que haríamos sería en este caso ir en cortos. Obviamente hoy he ido buscando los cortos, tampoco se ha dado mucho, he salido muchos en break-even, que básicamente es salir sin pérdidas, y iríamos a 1-2. Pero bueno, yo en rango a mí personalmente no me gusta tradear. Me gusta tradear cuando está por encima o por debajo. ¿Por qué? Porque tenemos una dirección clara y es fácil de hacer profit. O sea, es lo que llamo yo los easy markets. Y ahora, habiendo explicado todo esto, os dejo un directo que hice hace un día donde hice exactamente esta estrategia. Voy a poner una venta. Break-even. Voy a ir asegurando. Nada. Fuerte rejection. Justo ahí. Vamos a ver. Igualmente siguen entrando compradores. O sea que no quiero entrar aún. Ahí está. 400. Un poquito más. Nada. Ya está. Ay, poquito. Y ahora me gustaría que tú la probaras, me dijeras qué tal te ha ido y luego de un tiempo, una semana, un mes, me digas qué tal te ha ido. Y luego si te quieres formar uno a uno y formar también parte de esta familia donde traemos cada día en directo, aquí te dejo mi WhatsApp justo aquí debajo y bueno, si necesitas cualquier tipo de ayuda uno a uno, pues puedes escribirme por ahí. Así que dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.